Continuamos, señores. La entrevista de una y viene la otra. Aquí estamos con Guarocuya Félix, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y un ilustre economista del país. Está con nosotros a esta hora. Bienvenido, Guarocuya. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? No, buenos días, Tilorén y Amílcar, y gracias por permitirme estar aquí de nuevo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Entiéndanos, denos luz sobre este problema tan complejo económico que estamos viviendo en República Dominicana, donde ahora mismo los subsidios no resuelven, sino dejar correr el mercado. A ver, no vive solo la República Dominicana, es un problema global y por lo tanto los problemas globales hay que enfrentarlos de forma global. Y comenzaría diciéndote que hay acciones en el marco internacional que van en camino de mitigar el impacto que tiene la pandemia, sobre todo en las finanzas públicas de los gobiernos, porque los gobiernos han tenido que hacer un esfuerzo para poder financiar la vacunación, financiar la investigación, financiar todo el transporte, toda la logística que ha implicado el tema de la pandemia. En ese sentido, el cambio de gobierno en Estados Unidos ha sido positivo porque el nuevo gobierno del presidente Biden ha empujado iniciativas que había detenido la anterior administración de Donald Trump y esas iniciativas van en el sentido de un mayor multilateralismo. ¿Eso qué quiere decir? Que los acuerdos sean tomados de forma conjunta, disminuyendo las tensiones que se habían generado entre las principales economías. Ayer hubo un encuentro fabuloso entre Biden y Putin también. Claro, eso implica disminuir las tensiones a nivel global que permite una mayor coordinación. ¿Para qué se requiere esa mayor coordinación? Y luego vamos a República Dominicana. Se requiere para mejorar la fiscalidad internacional, sobre todo frente a las empresas multinacionales que tributan en paraísos fiscales, por lo regular. Pero esto es una iniciativa que no es nueva, esto es una iniciativa que viene ya del año 2012, 2013, 2014, en el cual el país adhirió en el año 2013, que es el Foro Global de Transparencia, y ahora toma un nuevo impulso. Eso es muy positivo. Ahora, las medidas no son inmediatas, ni tienen un impacto inmediato. El problema, como tú lo has dicho, que es complejo, tiene que ver con el incremento de los precios, pero se da en todas las economías. De hecho, la posición que fijó el Partido de la Liberación Dominicana precisamente es reconociendo eso. Nadie ha culpado a la administración local del impacto del incremento de los precios, todo lo contrario, la administración local lo que tiene es un gran reto por delante. Y por eso el Partido de la Liberación Dominicana lo que hizo fue una propuesta de 5 puntos que permitan mitigar el impacto de los precios, porque no se genera en el interior de la economía. Mitigar el impacto de los precios porque no sabemos exactamente cuál va a ser el tiempo que va a estar sometida la economía global a esta situación. Es verdad que las economías comienzan, sobre todo las economías más desarrolladas, comienzan a mejorar su desempeño, la economía nuestra también comienza a mejorar su desempeño, así lo reflejan los indicadores estadísticos, no solo del Banco Central, sino del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo puedes ver en los indicadores de los organismos internacionales. Ahora, eso solo es una explicación, lo otro es la acción necesaria para poder mitigar esos precios. ¿Es la primera vez que vivimos una situación como esta en los últimos años? No, hay que recordar, lo que pasa es que ya hace unos 10, 12 años, en el año 2008 la inflación anualizada llegó al 10,65, producto de la crisis financiera global. La pandemia es un choque externo que viene producido en el ámbito de la salud pública, pero los efectos macroeconómicos son similares, no son exactamente iguales, pero similares a lo que produjo la crisis económica del año 2007-2008. Y ustedes recordarán que en ese año el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno convocó a todas las fuerzas políticas y sociales del país y a todos los sectores productivos precisamente para de forma conjunta tratar de ver cuál era el mejor camino para mitigar el impacto de los precios en ese momento, producto de la propia crisis. De manera contingente, perdón, la contingencia del gobierno ahora. Claro, el gobierno para poder enfrentar esto, ¿cuál sería? Una contingencia. Lo primero es llamar a los sectores. ¿A cuáles? ¿A todos los sectores? Claro, los diferentes sectores con representación en la sociedad.
a los empresarios, partido político, iglesia, todo el mundo, a los partidos políticos, sí, a las iglesias. ¿Por qué? Porque es una situación que escapa a la propia administración. Correcto. Es global. Y como es un fenómeno global, nosotros tenemos que enfrentarlo con acciones muy amplias y con diálogos muy amplios. Y eso implica tomar decisiones en el marco de una negociación entre los diferentes agentes económicos y sociales. Porque a final de cuentas, la preocupación que mostró el Partido de la Liberación Dominicana es por la calidad de vida de las personas del día a día de la calle. ¿Por qué? Porque el salario de las personas se ha disminuido en torno a un 10%, sobre todo los salarios de mediano ingreso y de menor ingreso. Y eso es un impacto muy significativo. Claro, mire, Guaracuya, hace un momento estuvimos compartiendo con el presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina el tema del pan, que como decíamos transversalmente toca a toda la familia dominicana, sobre todo la de clase más baja, porque es un elemento que te ayuda a cumplir con una de las comidas del día fácilmente. Miren, pan es un tema tan delicado. La Revolución Francesa fue por el pan y por el vino. Bueno. En el año 86, en Argelia, Javid Bourguiba, que era el presidente argelino, que había sido uno de los padres de la independencia de Argelia, tuvo que dejar el gobierno precisamente por un incremento en los precios del pan. Bueno. Y puedo citar varios ejemplos. Entonces, pero fíjese por qué le menciono esto, porque yo digo, y hemos estado estableciendo aquí en los comentarios, que el gobierno debe buscarle alguna solución para evitar el incremento del pan. Sin embargo, lo que nos dice el señor Burgos, que estaba antes de usted aquí, es que ellos no están interesados en un subsidio, que ellos lo que quieren es que la población entienda que hay que aumentarle 2.5 o el 50% al precio actual del pan, porque están varias empresas en la quiebra, porque el precio que tienen no les compete. ¿Qué usted opina de eso? Mira, yo vuelvo a reiterar lo que he planteado. Dentro de los 5 puntos que planteó el Partido de la Liberación Dominicana, precisamente a propósito de la preocupación por el incremento de los precios, no solo está el llamado al diálogo con todos los sectores y a buscar soluciones de manera conjunta, sino que hay que establecer mecanismos de transferencia fiscal. Eso quiere decir subsidios muy puntuales que luego tienen que desmontarse cuando la situación vaya cambiando y vaya mejorando. Y eso implicaría también al sector de la harina y productores de pan. ¿Por qué? Porque el impacto que eso tiene en la sociedad es significativo. Es verdad que el impacto muchas veces es más psicológico, pero el impacto psicológico tiene el mismo efecto que el impacto real, porque es como tú lo vives. Sí. Claro, es peor. Y es como tú lo vives. Entonces, entiendo que ya esto tiene que ser el diálogo, mantener el diálogo. Él reconocía que hay un diálogo con el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio, que es a quien le compete todo el tema de la comercialización y de precios, y esperemos que ese diálogo efectivamente lleve a unas soluciones que por supuesto que tendrán que ser transitorias para mitigar precisamente lo que tú acabas de decir. Pero no resulta, escúchame, Cristian, no resulta contraproducente que lo que usted plantea, lo de los subsidios temporales y luego retirarlo, el gobierno ahora está retirando una serie de programas sociales, quitándolo. Bueno, fíjate que parte también de los puntos que mencionamos fue ampliar los programas sociales. Pero lo está quitando. Entonces, lo que hay que hacer es ampliarlo, es todo lo contrario, porque tiene que ir en contra del ciclo que nosotros estamos teniendo de incremento de los precios. Pero déjeme decirle, ¿cuál es el efecto desde el punto de vista de la teoría económica? Lo que hace la economía cuando incrementa los precios es que se ajusta sola. Hay un ajuste. Y lo que estaba planteando Issachar Burgos es precisamente dejar que se ajuste se produzca. Sí, correcto. Ahora, cuando tú estás desde el punto de vista, el análisis, desde el punto de vista de la política pública y tomando decisiones de política, tú tienes que tomar en cuenta el impacto que tiene ese ajuste en un momento determinado en la sociedad y mitigar ese impacto. Es decir, tú permitir ahora dejar que los precios libremente hagan el ajuste por sí solos, puede implicar condiciones de deterioro en la calidad de vida de las personas. Habrá precios que probablemente no podrás mitigar en la medida necesaria su impacto, pero sí una proporción de ellos. Guaracuya, en este contexto donde la mayoría de los precios de los productos se han disparado, el Banco Central refleja de un 10 punto algo de 48 en el último año. Sí, bueno, anualizado sería 9.65. Bien, y todo lo que engloba la situación actual, de que no sabemos finalmente en qué parará el sistema económico, el modelo que tenemos actualmente, todo lo que hay en cuestionamiento por el tema propio de la pandemia, ¿qué
¿qué tan efectivo pudiera ser la discusión para la aplicación en el año venidero de una reforma fiscal? Mira, eso es un tema que está pendiente. Y fíjate que el Partido de la Liberación Dominicana, a través de sus diferentes expositores, sus diferentes voceros, ha dicho que en principio no está en contra de en principio. Digo en principio porque no conocemos ninguna propuesta y porque además es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y también hemos dicho que no es el mejor momento para discutir una reforma de esa naturaleza por el contexto. Es decir, es una situación compleja. Por eso, reitero, lo que corresponde es un diálogo en una mesa amplio con los sectores. Me he permitido incluso proponer en momentos anteriores la necesidad de un pacto por la recuperación del crecimiento, de la estabilidad, para poder sostener los programas sociales. Eso tiene que ser un pacto amplio. Eso trasciende la propia reforma, la propia reforma de la fiscalidad. ¿Por qué? Porque son decisiones de política y son decisiones políticas. Cuando tú envuelves a actores de forma tan amplia, es decir, a todos los sectores y en el territorio, eso va más allá de cualquier tipo de reforma. La reforma es una herramienta dentro de muchas, importante, fundamental, pero no es la única herramienta que ¿Cuál pudiera ser el escenario para eso? ¿El Consejo Económico y Social? Por supuesto, porque además el Consejo Económico y Social es un órgano que se constitucionalizó precisamente para crear ese espacio donde los actores puedan dialogar con tranquilidad, un marco institucional estable. Usted dice de ampliar las ayudas sociales. Entre otras, nosotros propusimos 5 puntos para eso. Pero yo lo pregunto porque el gobierno está reduciendo porque dicen que hay un déficit económico, a pesar de que en el mes de mayo, según las recaudaciones que presentó Impuestos Internos, obtuvieron, no en porcentaje, en monto, 7,000 y tantos millones de pesos más que el año pasado a estas fechas. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la situación? Comparar con 2020 es mala comparación, sí, porque estamos hablando de un año difícil, pero la pregunta es un año que te distorsionó todos los indicadores, claro, y por lo tanto... La pregunta es, ¿tiene el Estado, tiene el gobierno dinero para poder manejar esas ayudas sociales que se están requiriendo, sobre todo después que dicen, cuando entraron, que encontraron un Estado quebrado luego de los 16 años del gobierno del PLD? Bueno, quebrado no fue, porque si no hubiésemos tenido que cerrar la administración pública y eso no ha ocurrido. Y lo que hemos visto son muchos anuncios positivos y que ojalá puedan llevarse a cabo y realizarse de inversiones en diferentes sectores y en el territorio. Ojalá fuese así. El Partido de la Liberación Dominicana tuvo que comenzar a lidiar con la pandemia desde el gobierno, tuvo que hacer un aprendizaje rápido y asimilar rápidamente cuáles eran los canales que tenía que crear para poder mitigar el impacto que tenía esa pandemia. Y República Dominicana ha sido uno de los países más exitosos en la región. Bueno, yo te diría que incluso comparado con países con mayor nivel de desarrollo, países miembros de la OCDE o países miembros de la Unión Europea, precisamente mitigando desde el primer momento el impacto de la propia pandemia. Por lo tanto, lo de quiebra es algo que no convence, en el sentido de que la evidencia indica todo lo contrario. Lo segundo es si hay los recursos para ello. Evidentemente que para eso tú tienes que priorizar. ¿Y qué tú tienes que priorizar? La calidad de vida de las personas y la posibilidad de las personas vivir. Entonces, hay otros sectores que son importantes, pero que en este momento adquieren un peso secundario. Por lo tanto, es un tema de priorización dentro de lo que ya tú tienes presupuestado como gasto y recurrir a los diferentes mecanismos que tienes para poder financiar las acciones que tiene que hacer el gobierno. Con este dislocamiento de los procesos económicos que hemos tenido a nivel mundial, República Dominicana, el PLD exhibía un logro en lo que tiene que ver con el control de la pobreza y si se quiere bajó, decía el presidente Danilo Medina. Ahora, con este impacto negativo que ha tenido la economía, nos derrumbamos nuevamente a niveles de pobreza. El que estaba en pobreza, vuelve a la indigencia. Digamos que hay un retroceso en los indicadores que habíamos mejorado de pobreza, y eso es uno de los efectos que tienen las crisis. En este caso, una crisis sanitaria. Sí. Habíamos visto en nuestra generación, y durante más de 4 generaciones, casi 5 generaciones, vimos crisis financieras o crisis provocadas por guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial,
luego guerras regionales, vimos el incremento de los precios del petróleo, pero no estábamos acostumbrados a un tema de salud, a que un problema global de salud no generara una crisis como la que nosotros tenemos. Por lo tanto, hace 100 años exactamente. Y todo ha cambiado. Pandemia. Pero las pandemias son recurrentes en la humanidad. Es decir, no es nada nuevo. En los últimos 1000 años hemos tenido pandemias recurrentes. O sea, que somos más pobres ahora, ¿eh? En términos relativos, claro que sí. De hecho, somos un 10%, 10.000 millones de dólares más pobres. Porque cayó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, pero cayó el Producto Global del planeta. Ahora, ¿hay sectores que se enriquecen? Sí, claro, aquellos que están relacionados con esos insumos, bienes, servicios, salud. Que se necesita en este momento. Porque esa es la demanda. Compáreme la crisis actual en términos económicos con la crisis que se vivió 2002-2004, la financiera, la global de 2008. ¿La República Dominicana está ahora mismo peor o mejor que lo que se vivió en ese momento? No, digamos que si nosotros la comparamos, y las comparaciones son un poco necias, porque, sí, claro, porque además hay que ver el contexto, ¿no? Digamos que República Dominicana hoy es un país mucho más resiliente, y eso lo notamos. A pesar de los impactos negativos que tenemos a través de los diferentes mecanismos de transmisión, es decir, a través del turismo, a través del comercio exterior, a través de las finanzas, etcétera. El país es más resiliente, tiene mayor capacidad, es un país más grande. Piensa que el producto creció casi 3 veces en su tamaño, desde el año 2004 al 2019, previo a la pandemia. Por lo tanto, es un país mucho mayor capacidad, mayor fortaleza. La crisis de los bancos del año 2003, y que se reflejó en toda su magnitud en el 2004, hizo que perdiéramos el 21% del producto. ¡Wow! Nosotros estamos a la 50% de la pérdida del año 2003. Es decir, el impacto es significativo, pero no llegó a la magnitud de la crisis financiera local que tuvimos. En el caso de la crisis global del 2008, tuvimos una experiencia importante. Habíamos hecho reformas previas a la del 2008 global por la crisis interna. Habíamos hecho los ajustes que nos permitieron sortear con mejor capacidad la crisis del 2008. A pesar de eso, fíjate que los precios, comencé diciendo, habían incrementado y se incrementaron en un 10,65. Tuvimos inflación de 2 dígitos por primera vez después del año 2003-2004. Pero pudimos sortearlo, ¿por qué? Porque tomamos medidas muy rápido. Todos recordarán aquella cumbre que convocó en ese entonces el presidente Fernández, que era el presidente por el Partido de la Liberación Dominicana, y todas las medidas que de allí salieron. Es lo que nosotros estamos sugiriendo al gobierno por la magnitud de la crisis. ¿Y por qué? Porque a medida que pasan los meses y a medida que pasan los días, es verdad que las economías van mejorando, pero no a la velocidad que la sociedad requiere. Y por lo tanto requiere una acción mucho más activa del sector público, mucho más activa del gobierno, una acción mucho más decidida, mucho más contundente, más coherente, más coordinada. Por eso es la propuesta de 5 puntos, porque el Partido de la Liberación Dominicana lo que pretende y está haciendo es una oposición constructiva, no es una oposición de a todo vale, a la que nosotros fuimos sometidos, sino una oposición donde efectivamente sea constructiva y nosotros podamos acompañar a la sociedad precisamente en propuestas que sean viables. Bueno, Guarocuya, de verdad sumamente interesante. Ojalá que el gobierno tome la referencia a lo que usted está diciendo. La economía no llevó y no preguntamos de política. Sí, no, de política, pero otro día. Pero esa es la suerte que lo tenemos a él y que él puede venir aquí las veces que nosotros lo llamamos. Claro. Gracias a Guarocuya. Fíjate que hoy en día yo creo que la principal preocupación de la sociedad es la economía. Es la económica. Yo creo que la política partidaria está en un segundo plano en este momento. Esa es mi opinión. Eso no quiere decir que no sea importante, siempre es importante. Muy bien, correcto. Pero creo que en este momento me convenció. Gracias a Guarocuya Félix, miembro del Comité Central y titular de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, que comparte estas interesantes informaciones que ojalá que el gobierno tome en consideración, sobre todo cuando se trata de unificar esfuerzos para poder salir adelante económicamente en estos temas que atañen a todo el país. Gracias a ustedes también por la sintonía hasta esta hora, a este grupo que conforma Gilbert Guzmán, Cristian Cabrera y una servidora Loremi Solano. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana Gilbert Guzmán está con ustedes. El rating va a ser más alto mañana. Vamos a ver.
Vamos a ver, lo dejamos ahí. Sigan disfrutando de la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Bye, bye.